pido que nos pongamos en pie un momento nuevamente. Perdonen por el ejercicio. No es que esté en falta de ejercicios, pero antes de cantar la estrofa nuevamente, Dios puso esto en mi corazón. Es la conclusión del mensaje, pero lo voy a usar de introducción y de conclusión. Apocalipsis 7:9 decía: después de esto miré, y aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aclamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes que se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora quiero que cantemos una vez más esa estrofa, porque vamos a estar cantando en el cielo para la eternidad. Pero la pregunta del mensaje de hoy, la misión que estamos celebrando esta semana de misiones, es para que otros también estén celebrando con nosotros. Como si alguien un día te habló de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. So, quiero que cantemos una estrofa más. Hermano Luis nos dirige. Y gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Padre, gracias por la salvación que tú nos has dado. Pero esa salvación no es simplemente para un día ir al cielo cuando fallezcamos o cuando tú vengas por nosotros, sino es para que compartamos con otros. Y un día estaremos esa multitud, diferentes naciones. Aquí hay 17 naciones, Señor, el mismo idioma, casi todos los que están aquí. Pero hay un mundo que no conoce de ti, y es nuestra responsabilidad personal de llevar tu palabra. Padre, que vivamos agradecidos de esa salvación que tú nos has dado, que no es por obras, sino es por tu gracia. Gracias, Señor. Háblanos a nuestro corazón hoy día. Si tú hablando a través de tu palabra, tu Espíritu Santo y tu siervo, que Cristo sea exaltado, porque Él es digno. He is worthy. Y en el nombre de Él pedimos esto, y su pueblo dice amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Si alguien nos está visitando por primera vez, quisiéramos reconocerlo. Simplemente levante su mano si nos está visitando por primera vez. Así que todos son de la casa. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Deje su mano en alto. Queremos darle una información. Si nos da su información, se lo agradecemos. No vendemos, no le regalamos, sino simplemente le enviamos una tarjeta de agradecimiento por estar con nosotros en este día. Y este es uno de los pasajes que en el 2020 comenzamos una serie que se llamaba Imparables. Yo no sabía lo que iba a ocurrir en el 2020, porque mi visión no es 2020, obviamente. Primero porque tengo espejuelos, y segundo porque espiritualmente no tenemos 2020. Pero es casi gracioso y triste que la serie se llamaba Imparables, de la iglesia de Hechos. Comenzamos el estudio versículo por versículo del libro de Hechos, y todos saben lo que ocurrió en 2020, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en 2020? ¿El qué? El COVID. Por lo cual, si nosotros somos imparables para llevar el evangelio, se supone que el evangelio hubiera continuado y que nuestro estilo de vida y propósito no hubiera cambiado.
Nada, eso no quiere decir que uno no se cuide, que tenga las cosas que tenga que hacer, pero el mensaje sigue siendo ¿qué? El mismo, porque supuestamente somos ¿qué? Imparables. Y yo sé que mi español no es el perfecto, pero imparable, la definición es que nadie te puede ¿qué? Parar. Y si vamos a la palabra imparable en Hechos 1:8 dice que nos ha dado ¿qué? Poder. Es el poder que nadie tiene, un poder explosivo, dice la palabra. Y para ser testigo, la palabra es mártir. Nos has dejado aquí. Y esta semana estamos celebrando supuestamente la iglesia y cuál es su misión. Pero primero tenemos que entender lo siguiente, que la iglesia no es un edificio donde un grupo de personas se reúne. La iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, si tú le entregaste tu vida a Cristo y has nacido de nuevo, tú no eres simplemente llamado cristiano, pequeño Cristo, eres seguidor ¿de qué? De Cristo, por lo cual tú eres la iglesia. O sea, en otras palabras, la misión es tuya, tú no tienes que coger ¿qué? Personal. Entonces, a lo que Dios nos ha llamado a nosotros, la misión de Él no ha cambiado. No ha cambiado, no hay nada nuevo debajo del sol. Y cuando comenzó en Génesis, Él comenzó con Adán y Eva, ¿para qué? Para que llenaran la tierra de su gloria. De su gloria. Y Adán y Eva fallaron y pecaron, como usted y yo fallamos diariamente. Ellos pecaron. Tanto fue el pecado que Dios quiso destruir la tierra. Y yo sé que la palabra arrepentimiento, porque hay otro versículo que dice que Dios no es hombre, ¿para qué? Para arrepentirse. O sea, cuando usted ve la palabra que se arrepintió de haber hecho al hombre, es para que nosotros entendamos en nuestro idioma, porque Dios sabe lo que va a ocurrir. Y cuando Él sabe el futuro, pues entonces Él tiene que usar la palabra. Se arrepintió, o sea, se sentía tan mal, en otras palabras, si podemos decir así, que dijo, voy a destruir ¿a qué? Al hombre. Y le dio una oportunidad que por más de 100 años le envió un hombre llamado ¿qué? Noé, para que construyera ¿qué? Un arca. Pero el arca duró más que el Titanic. Y fue hecho por un granjero, básicamente, en otras palabras, sin ningún YouTube ni nada por el estilo, simplemente siguiendo las medidas exactas ¿de quién? De Dios. Nosotros tenemos un libro que se llama la Biblia, el canon, la regla ¿de qué? De Dios. Y todo lo que dice Dios da medidas específicas. ¿Ok? Y Él lo hace específicamente porque Él tiene un plan perfecto. Porque si yo iba a ser Noé, yo por lo menos hago mi cabina con un balconcito. ¿Ok? By the way, si tomas un crucero, usualmente te van a cobrar más que por el balcón. Pero Dios no le puso un balcón a él, y gracias a Dios que él no hizo su balcón, porque si no, lo más seguro hubiera entrado ¿qué? Agua, porque él no sabía realmente todo lo que iba a ocurrir con un diluvio, porque primeramente en la tierra nunca había ¿qué? Llovido. Entonces imagínate que él está diciendo a la gente, va a caer agua ¿qué? Del cielo. ¿Qué le pasa a este hombre? Este hombre está mal. Pero por su testimonio duró más de 100 años construyendo el arca y llevando la palabra de Dios, que Dios iba a destruir la tierra. Y nadie, por lo menos yo sé que yo no soy el peor predicador del mundo, porque por lo menos se han convertido varias personas. Nadie se convirtió. Obviamente se convirtieron las personas más importantes en su vida, que básicamente fueron ¿qué? Sus hijos. No era ahí todo básicamente animal que iba a entrar. Pero quiero que noten algo bien interesante, porque nosotros pensamos que estamos en control de nuestra salvación y que nosotros podemos decidir cuándo vamos a ser salvos o no. Cuando empezó a llover y la gente empezó a ver la lluvia caer del cielo, empezaron a correr hacia el arca. Y miren lo que Génesis 7:15 dice: y vinieron al arca a Noé de 2 en 2 todos los seres que respiraban. Y vinieron macho y hembra de todo animal como Dios había mandado. Y el Señor cerró ¿qué? La puerta. A veces pensamos, no, yo hago la decisión mañana, yo no entrego mi vida a Cristo mañana. Primeramente tú no sabes el día que Él viene. El mismo Jesucristo en Mateo capítulo 25 usa el ejemplo de las vírgenes, de las 10 vírgenes que esperaban ¿a qué? A sus novios. Y no hicieron lo que tenían que hacer con su lámpara. Y cuando fueron ya era ¿qué? Era tarde. Número 2, la única razón por la cual tú no puedes aceptar a Cristo, lo que se llama blasfemar con el Espíritu Santo, no es un acto,
no es un evento, es un estilo de vida donde Dios te está hablando continuamente a tu corazón y tú no quieres ¿qué? Responder. El diablo una vez tuvo una asamblea y usted dirá, pastor, ¿cómo usted lo sabe? ¿Okay? Me imagino. Tuvo una asamblea y estaban todos los ángeles caídos y empezaron a maquinar cómo vamos a entretener a las personas para que no vengan a Cristo. Y uno dice, dile que no hay Dios, ¿ok? Y en aquella época, obviamente dice, ¿cómo es el que no hay Dios? Si es obvio que hay un Dios, lo que pasa es que hoy en día la gente, tienen el cerebro tan abierto, ser open mind, que el cerebro se le está cayendo básicamente. Y un viejo ángel caído le dice, mira, dile mañana, tomorrow. Dile que mañana. Y eso es lo que el enemigo siempre trabaja en nosotros pensando que si hay mañana. Dice pues, velad porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre que ha de venir. O sea, ocurre el diluvio, ¿okay? Y queda solamente Noé, su familia, empiezan sus descendientes y aún estoy seguro que empezaron a contar lo que había ocurrido, obviamente. A mí no existía el periódico, ni Twitter, nada de eso, pero existía que, mire, esto es como se destruyó, que la tierra, empiezan a contarle a sus hijos, a su descendencia, que no pasamos ni 4 capítulos en el capítulo 11, y viene el mundo y quiere alcanzar ¿a quién? A Dios y ser como Dios. ¿Se acuerdan en Génesis 3? ¿Querían ser como quién? El diablo, el Satanás le dice, si tú comes de este árbol vas a ser como Dios. Entonces ellos empezaron a construir una torre para llegar ¿a dónde? Al cielo. Obviamente las nubes se ven que están ahí, básicamente, pero empezaron a construir la torre. Y miren lo que Dios hizo. Dios entonces, para confundirlo, los dividió y les dio ¿qué? Idiomas completamente ¿qué? Diferentes. De esto voy a hablar un poco más al final del mensaje. La famosa torre ¿de quién? De Babel. De Babel. Aún Dios los divide en diferentes idiomas y los separa, que aún Dios viene entonces levanta a un hombre llamado ¿qué? Abraham, de Ur de los Caldeos, y lo saca y le dice, de ti voy a hacer ¿qué? Una nación, un pueblo nuevo. Y le da una promesa y le dice que a través de su simiente, la cual aún a los 90 y pico años de edad, ¿okay? Le dice, vas a llenar la tierra de tus descendientes que van a ser más que las estrellas de qué? Que puedas ver en los cielos. Muy bien. El niño está más despierto a veces que algunos adultos, pero está bien, gloria a Dios. ¿Ok? Miren, que vean esto. Ahí comienza la misión de quién? De Dios. Bueno, comenzó desde antes de la creación para llenar la tierra y glorificar ¿a qué? A Él. Entonces, nuevamente le hace un llamado ¿quién? A Abraham. Y nosotros entonces somos descendientes de ¿qué? De Abraham, porque el pueblo de Dios hoy día es la iglesia de Dios. De toda lengua, de toda ¿qué? De toda nación. Y ese es el llamado ¿qué? A nuestras vidas. Si tú eres la iglesia, el mismo llamado que le dio a Noé, que le dio a Abraham, que le dio a los profetas, el llamado para cada cristiano que está aquí. No es el llamado para un pastor o para un líder, es el llamado personal de uno, porque tú eres la iglesia. Amén, por lo menos una persona está de acuerdo, los otros también. Okay, está bien. Es para cada uno de nosotros, porque yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Entonces, al ser la iglesia, ese mandamiento sigue con nosotros y el gran mandamiento con una gran misión. Fácil de entender. The Great Commandment with the Great Commission. O sea, un mandamiento, pero el mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo ¿qué? Tu mente y tu cuerpo. Entonces, lo que sucede yo creo, basado en la estadística, obviamente esto no ocurre en esta iglesia, que no amamos a Dios como Él quiere que seamos amados. Porque aquello que tú amas es donde tú inviertes tu tiempo, tus talentos y tus tesoros. Déjame repetir eso de nuevo. Aquello que tú amas va a desbordarse. Y no importa dónde y cómo tú estés económicamente. Aquellos que son abuelos por primera vez, como mi esposa, saben de momento como que antes nuestros hijos, eso no se puede comprar.
Ahora básicamente, ¿qué es lo que quiere la nena? Fíjense, podemos parar a comprarle un juguetito cuando teníamos 5 y mi esposa, no, que parar a comprar, no hay dinero para eso. Pero para la nieta sí, lo que ella quiera. ¿Pero por qué? Por el corazón. Porque de momento ya el presupuesto y la finanza son secundarias. No estoy diciendo de un mal gasto, pero están entendiendo, aquello que tú amas es donde tú inviertes. O sea, cuando hablamos de ir a un viaje misionero o de hacer algo o de pedirle a Dios o de sacrificar nuestras vacaciones, de momento, I don't know. Pero si de momento usted se sorprende que Colombia está en el mundial, y yo sé que eso es bastante sorprendente, pero vamos a suponer que lleguen al mundial los colombianos. Ok. De momento, ok, vamos a poner Venezuela por si acaso. Okay. Sorry, Venezuela. Ok. En el mundial de soccer, no de béisbol, son dos cosas diferentes, porque Acuña no mete penales. De momento, usted dice, wow, ¿y dónde es el próximo mundial? ¿Alguien sabe dónde es? Mire, no mencionan amén ni nada, pero el mundial, aquí, aleluya, gloria a Dios. ¿Saben hasta entonces? De momento, y son en diferentes partes de Estados Unidos, y usted es fanático de Colombia, de momento, no importa su estatus económico o su tiempo, o si tiene que sacar tiempo del trabajo, o si tiene, no importa el ticket, pero es Colombia jugando para el mundial, bueno, en este caso Venezuela, un milagro aún más grande, pero ok. No puedo usar a Puerto Rico porque no juegan. Pero de momento ya el ticket no es tan ¿qué? No es tan caro. La semana la puedo ir. El dolor de espalda, me voy y me meto 2 o 3 Advil. ¿Me están siguiendo? Porque aquello que tú amas sale a la luz. El pastor dijo un tremendo ejemplo la semana pasada. Y dice, wow, tremendo. Que para cuestionar la salvación de uno, en el momento que toda tu familia, la quien tú amas, aún a tus nietos, tu mamá, tu papá, todos los que están ahí, ¿ok? Y a este lado está Jesucristo. ¿A qué lado tú corres primero? ¿Ok? Sin contar a la suegra de este lado, estoy hablando de la... Tuve muy buena suegra, by the way, porque después mi esposa me regaña. ¿Me están siguiendo? Porque eso pone a pensar a uno. Primero porque el quien te dio tus padres fue ¿quién? Dios. El que te dio tus hijos, ¿quién fue? Dios, Cristo. Y el único que murió por nosotros es Jesucristo. Él es digno. Y eso es lo que vamos a hacer en el cielo por la eternidad. Entonces la tierra es como práctica. No, pero pastor, aquí tengo a mis hijos. No, pero pastor, aquí tengo a mi nieto. No, pero pastor, aquí tengo a mi esposa. Y en la eternidad hay una relación con ellos. Por la eternidad vamos a estar adorando ¿a quién? A Cristo Jesús. Mientras estamos aquí en la tierra, nuestra adoración siempre debe ser ¿para quién? Para Cristo. Y que nuestros ojos vean nuestros hijos, vean a quién nosotros realmente que adoramos al punto que nos digan, estos están locos. Estos son pequeños cristianos. Y cuando hablo de pequeños cristianos, ellos se refieren al Cristo que dio su vida, que fue crucificado, que puesto en una cruz por ti y por mí. Eso es lo que significa. Esa es la introducción, pero voy a hacer breve. Eso es el propósito de la iglesia. Lo leímos que comenzó en Hechos 2, pero es simplemente un seguimiento donde básicamente el pueblo viene a hacer ¿qué? La iglesia son 5 cosas. 5 M's para que se la memoricen bien fácil. ¿Cuál es la misión primordial? Es alcanzar a los ¿qué? A los perdidos. Esa es la razón primero por la cual Dios te dejó aquí en la tierra. Él no te dejó para que pagaras el carro, la casa, para tener un buen seguro. No hay nada malo con carro, casa, no hay nada malo. But by the way, ya yo he dicho muchas veces que todo eso ya está pago. Si le entregaste tu vida ¿a quién? A Cristo. Entonces tienes que manejar lo que Él te ha dado de acuerdo a las prioridades de Él y su misión primordial. Es el gran mandamiento, amar a Dios. Por eso en Deuteronomio 9, cuando habla entonces a los padres de amar a Dios, empieza a decir ¿a quién? A sus hijos. Tu hogar, cuando entiendes la misión, no es un hogar de entretenimiento, sino de entrenamiento. Salmo 127 dijo, bendito el hombre que llena ¿qué? Su aljaba de ellos. Serán como saetas ¿qué?
en sus manos. Y recuerde que la flecha va más lejos cuando ¿qué? Cuando usted estira más. Entonces esa es la misión nuestra. Compartir el evangelio, decía, y con muchas otras palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación que perversa. Eso comienza con que con nosotros, con regularidad, compartes el evangelio, porque esa es tu misión. Solo tú no te paras si eres cajera en la caja y mientras estás cobrando estás predicando. Pero comienza entendiendo cuál es tu misión y ser sensitivo que a tu misión. ¿Cuál es tu misión? Pues siempre he dicho orar. Orar por personas, orar por oportunidades, relacionarte con personas que están perdidas, estar atento ¿a qué? A su voz. Se me acercó una señora hoy en la mesa que estaba para el viaje misionero y me dice, estaba casi llorando y me dice: wow, pastor, el jueves usted estuvo en el almuerzo de misiones. Y usted compartió el evangelio. Oigan esto, ¿en el almuerzo de qué? De misiones, porque al lado mío se sentó la que cuida a una anciana que es la mamá de esta joven miembro de esta iglesia, que ella lleva orando, pero no ha podido todavía hablarle de Cristo. Porque en el momento que se sienta al lado, toda persona que se sienta al lado tuyo, si tú estás enfocado en lo que Dios te ha mandado a hacer, tú no sabes si es para orar por ella siempre, tú no sabes lo que tú le puedes decir a ella. Puede ser alguien que esté al punto de cometer ¿qué? Suicidio. Puede ser un cristiano que necesita simplemente una palabra de motivación. Inmediatamente cuando me entero y le hago las preguntas: así que bien que está aquí por primera vez en el almuerzo, el Joy Luncheon de misiones. Y me dijo que hace tiempo que no iba a una iglesia y que una iglesia hace tiempo empieza. Entonces yo simplemente aproveché para compartir el evangelio. Ella no oró. Y yo puedo ser un experto en llevar la oración, pero ese no era el punto. El punto es dejar el mensaje, la semilla y entender que a lo mejor no estaba lista. Pero al venir esta persona le dije: wow, tremendo, porque ahora su mamá y usted tienen la oportunidad de continuar esa semilla que fue sembrada. Y lo que me puse a pensar, oigan esto, aún dentro de la iglesia hay personas que están perdidas, que no conocen a Cristo. No asumo porque es miembro o porque se para en el púlpito que es de Cristo. No es que lo ponga en duda, pero que sea que sensitivo, porque me pienso en el eunuco que fue el fin de semana a celebrar las Pascuas. Entró a la iglesia de Jerusalén y salió igual que entró. Tanto así Dios tiene que sacar a Felipe, que está en una campaña evangelística tremenda, y lo saca para llevarlo ¿a dónde? A un desierto, a llevarlo a una persona, porque Dios es un Dios personal. A una persona, aunque eunuco. Vean esto. De una área de África, no me acuerdo, de Egipto. Mi esposa me va a regañar, tenías que prepararte mejor. No era parte del plan, así que estoy pidiendo perdón desde ahora. Gracias, Etiopía, ahí mismo. Thank you. De un lenguaje diferente. ¿Me están siguiendo? You see this? Como Dios sigue trabajando. Él entró es como entrar a una campaña evangelística en una iglesia de misiones y salir igual como entraste, porque los que estaban ahí no se dieron cuenta a quién compartir que el evangelio. Dios tiene que levantar a alguien que está ocupado llevando el evangelio y llevarlo para el desierto para compartir lo que él está leyendo, que no entendía del libro de qué, de Isaías. Yo creo que esa parte de Etiopía primeramente fueron las partes más alcanzadas por Cristo en esa época. Les explico por qué. Porque el eunuco trabaja ¿para quién? En el palacio. Están viendo como Dios siempre está aquí trabajando. Entonces él simplemente usó a un eunuco. No lo enviaron a un seminario. Y by the way, si entendía lo que era eunuco, básicamente probablemente era castrado y vivía donde, en el palacio ¿qué? Del rey. Tenía una misión. Yo no sé dónde tú trabajas, de dónde tú eres y dónde tú vas, pero al igual que Felipe llevó al eunuco, tú tienes un llamado de Dios donde tú estés. Esa es tu misión.
Pero la gran comisión no es simplemente para llevar el evangelio, porque Romanos 1, 16, 17, que somos deudores. You have a debt. Si usted debe alguna tarjeta o debe pagar algo, estoy seguro que mensualmente le llega a qué. ¿Ok? O por lo menos por internet, no debes tanto. We have a debt, porque si estamos agradecidos, alguien un día compartió el evangelio con quién, con nosotros. Y si fueron tus padres o tus abuelos, gloria a Dios, porque alguien compartió el evangelio con quién, con ellos. Y ese es el plan de Dios. En la Biblia nunca dice, y haré pastores y líderes para que lleven a otros a Cristo. No. ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Está hablando a nosotros. Benditos los pies de los que llevan el evangelio. Pero la idea no es quedarse ahí. La gran comisión es aún no solamente evangelizar, es hacer ¿qué? Discípulos, decía, y así que los que recibieron su palabra, segunda vez, madurar. Porque el hecho no es simplemente ok. La razón por qué nosotros no somos más misioneros es porque no maduramos. Nos quedamos en el nivel de ¿qué? De la salvación. Por eso yo digo, lo digo honestamente, que la mayoría de los cristianos, basados en la estadística, obviamente no aquí en Tampa o en Iowa, I don't know, pero basado en la estadística, toma 109 cristianos para llevar a alguien a Cristo. Y lo que yo soy bastante común, y me pongo a pensar así como espiritual en lo físico. La única persona que puede traer a luz o multiplicarse es un adulto. Un niño no puede multiplicarse físicamente. Entonces la pregunta para nosotros, ¿en cuántas personas nos hemos multiplicado nosotros? ¿A quién estamos qué? Discipulando. Porque levantamos la mano, yo soy diácono, yo soy maestro. No, esa no es. Él nunca nos llamó a ser diácono, ni ujieres, ni directores de música. Él nos llamó a ser qué? Pescadores de hombres. Ese es el llamado de Dios. Todo lo otro es necesario, pero es parte del plan de Dios. Madurar, me dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, no es simplemente llevarlos a Cristo, es disciplinarlos en Cristo. De ahí viene la palabra discipulado. ¿Sabes lo que es disciplinar, verdad? Corregir. Okay. Redarguir. En otras palabras, Pau Pau. Ese era el nombre, el nickname de mi esposa, Titi Pau Pau. ¿Ok? Eso es lo que disciplinar significa. Disciplinar a Cristo. Entonces, hoy en día, voy a hablar más adelante, por eso es que al no madurar, no nos tratamos como debemos ¿qué? Tratar. Discipularnos como ¿quién? Como Cristo. No solamente comienza con una profesión de fe, continúa con un bautismo, porque ese es el primer paso de obediencia. Yo me pregunto a veces, ¿por qué alguien no está dispuesto a meterse en una charquita por 3 segundos? Si ese es lo más fácil que usted puede hacer como qué, como cristiano. Entonces, pero yo soy cristiano, entonces Cristo murió en una cruz y tú no puedes meterte y aunque sea bañarte, me pongo a preguntar si se bañan todos los días, ¿no? Y hacen el bautismo como algo, como si fuera un ataque de asma. Ese es el primer paso de obediencia. Entonces, para que entonces, mientras maduran, entienden cuál es su llamado dentro de la iglesia, recuerden, la iglesia dentro de la familia de Dios y fuera de la iglesia en su comunidad. Este pasado jueves alimentamos casi 400 padres y niños en la escuela que estamos adoptando, Miles Elementary, porque casi el 80% de los estudiantes son ¿qué? Son hispanos. Ellos quieren ayuda. ¿Se acuerdan? Que las escuelas no querían nada que ver con la iglesia y con las cosas de Dios. Pero se han dado cuenta que necesitan ¿qué? A Dios en las iglesias. Y vamos a ¿qué? A servirles. A servirles. Y los líderes que fueron, a veces no me gusta mencionar nombres porque después si no menciono lo otro, pero nacidos en esta iglesia, discipulados en esta iglesia, fueron los que corrieron ese evento. ¿Están viendo? Nacieron aquí espiritualmente, fueron discipulados aquí espiritualmente
Y eventualmente fueron que lidiaron todo eso y sirvieron la comida y todo. Y había, ¿cuántos voluntarios? No me acuerdo, pero había como casi 30 voluntarios o más de nuestra iglesia, gloria a Dios. Había tantos traductores porque nos llevaron las primeras 2 horas a traducir. Porque los padres no hablan ¿qué? Inglés. Y a pesar de que los hijos hablan inglés, los hijos no van a decir lo que la maestra le dijo. Hello, obviamente. Ok, yo me sabía la firma de mis papás, perfecto. Ok. Okay. ¿Cuántos estuvieron ahí? Levante su mano si de los traductores aquí veo una. Gloria a Dios, gloria a Dios. A veces peleaban por traducir, porque como había tantos traductores, se tiraban uno al otro y hermano, calma, no se lastimen uno al otro. Y servirle a esas comidas. Oh, ¿pudimos predicar? No, pero estamos ¿qué? Sirviendo para que Dios nos dé ¿qué? La oportunidad de que conozcan a este Cristo. Entonces no solo es para crecer en conocimiento, sino entonces para servir, porque esa es nuestra misión. Mira que dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos y se compartía ¿qué? La necesidad de cada uno. Fíjense esto, discutimos a veces cuánto le debo dar a Dios. Y es porque no reconocen todo lo que te ha dado Dios a ti. Es por cuando tenemos que discutir cuánto tenemos que darle a Dios, tenemos que discutir entonces cuánto amamos a Dios. Y yo sé que la palabra en inglés love es general. En inglés people love hot dogs o love sandwich. They love. Pero no es lo mismo que tú digas, oh, I love hot dogs and I love my wife. Y se usa. Pero en español es diferente, ¿cierto o no es cierto? Yo nunca he oído a alguien, oh, yo amo hot dogs. Sí he oído, yo amo comer, pero no voy a mencionar el nombre de aquí. Pero es diferente porque hay un diferente tipo de ¿qué? De amor que te lleva más allá. Y por eso comencé con el gran mandamiento que es amar a Dios. Cuando el perro de mi hijo se ahogó, tenía probabilidad de sobrevivir esa noche. Y me dice, bueno, él puede estar 24 horas aquí, lo podemos, tratamiento. Pero hay un tratamiento que puede costar hasta $1,000. Now we love Pocky. Pero mi hijo y yo, era el perro de mi hijo, decidimos no vale la pena, el perro está viejo. ¿Sabes lo que eso significa? A ver la diferencia. El mismo caso, pero entonces el doctor se acerca y me dice, tu hijo puede sobrevivir esta noche, pero te va a costar por lo menos quizás $1,000 la inversión. Do you think que yo pensaría 2 veces y lo consultaría con mi esposa o con alguien? No, porque hay una diferencia entre mi amor al perro y mi amor para conmigo. Y a veces nosotros amamos a Dios como amamos a lo mejor a nuestros pets. ¿Cómo se dice pets? Nuestras mascotas. Nuestras mascotas. Una mascota, y no tengo nada en contra de los animales, ¿okay? Solamente los gatos, pero ese es otro mensaje. ¿Okay? Podemos mantener una mascota, pero pastor, yo no puedo mantener un misionero. Hello. Vamos a dejarlo ahí. La razón es que vendían todo porque entendían cuál era el llamado que de Dios. Entendieran que eran miembros de qué? De un cuerpo. De un cuerpo. Hay gente que entiende el llamado. Sacrifica sus vacaciones, sacrifica cualquier dinero que tenía para llevar el evangelio ¿qué? A otros que están perdidos. Miembros de la familia de Dios y perseverando una vez cada día en el templo, partiendo el pan de las casas, comían junto con alegría y sencillez que de corazón. Los grupos pequeños son la espina dorsal de la iglesia. Esa era la iglesia, by the way, en aquella época. La iglesia no era un edificio donde vivían 3,000, 4,000 personas. Cuando dice que se convirtieron 3,000, es por toda la ciudad, en diferentes casas, porque no había un lugar hasta 300 años después con Constantino donde se reunían. Dicen, y perseveraban
diariamente. Y aquí no somos a veces ni fieles para perseverar una vez a la semana de comer y compartir en los grupos de vida. Porque los grupos de vida se hicieron para llenar necesidades que espirituales, físicas, emocionales, ser parte de esto. Y esto es lo que estaba ocurriendo. Y por eso entonces venían y se convertían en esa la última parte. Entender el contexto y perseveraban cada día. Hoy es 10 diferente, yo comprendo. Porque recuerden primeramente que era una comunidad. Vivían en el mismo lugar. Se conocían unos que al otro, o compartir con tu vecino, con el que estaba frente. Y Dios estaba que multiplicando lo que estaba que ocurriendo. Y por eso estaban que convirtiendo. Entonces, si tratáramos a nuestros hermanos en Cristo como tratábamos a nuestros hermanos de sangre, las cosas cambian. Las cosas cambiarían. Años me acuerdo cuando yo me convertí. Si tú faltabas un domingo al grupo de vida, te llamaban. Pero no te llamaban para regañarte, te llamaban para, ¿está todo bien? Hoy en día es algo común. Y no estoy hablando legalísticamente, es algo donde yo quiero ver a mi hermano con que ora por mí, que yo oro por él para ver cómo le fue en la semana. O tener esa comunión con él en la semana. A mí me encanta, y esto lo vi hace muchos años, de un pastor que no lo dejaron entrar a la sala de emergencia para ver uno de sus miembros. ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno de los hermanos de qué? De la iglesia. Y a veces voy y me encuentro con ya personas que están ahí visitando hermanos que están enfermos. Y la gente dice, pero pastores, que yo no tengo el tiempo. Y no es que tenga el tiempo. Pero esta es la pregunta, porque la que muchas veces que hacemos, pastor, nadie me visitó. Y la pregunta para atrás, ¿y a quién tú visitas? Increíble, ¿verdad? Porque debe ser un estilo de vida, de unos por otros y cuidar unos por otros. Y no me importa la excusa que tenga. Ellos vendían ¿qué? Todo. Todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto ocurre, Dios se lleva toda la gloria. Y este es el punto final. Este es magnificar a Dios. Otra M. ¿Y qué es magnificar a Dios? Engrandecer ¿qué? Su nombre, glorify, exalt his name, who God is. Y alabando a Dios, tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Salvos. La gente se dio cuenta de algo diferente. Muchos conocen mi testimonio. Yo me crié, a mí en inglés, they drug me to church. Lunes en la noche, célula de oración. Miércoles, estudio bíblico. Viernes, sociedad de jóvenes. Domingo en la mañana, escuela dominical, servicio. Domingo en la noche, servicio y entrenamiento, church training. Esa fue mi vida como niño. Arriba de eso, un hogar en una escuela cristiana. 1 hora de educación de religión, de Biblia. Mi mamá me hacía memorizar versículos bíblicos. Pero ¿sabe lo que impactó mi vida? No fue todo ese conocimiento. Fue la vida de mis padres. Yo deducí 2 cosas de mi papá y de mi mamá. O mis padres están locos, o Cristo es real. Que aun cuando llegué a tener todo lo que ellos no tenían en Puerto Rico, ni carro, a los 26 años lo tenía todo. Casa nueva, 2 carros nuevos, tremendo trabajo profesional. Mi esposa era amiga de Mickey Mouse, que hoy en día no es promoción porque hay que tener cuidado. En Disney, supervisora, todo. Pero había un vacío en mi vida y yo sabía que lo único que lo podía era lo que tenían mis padres, que es Cristo. Porque glorificar a Dios no es simplemente venir aquí y cantar y levantar manos. Es simplemente en tu diario vivir, cómo tú manejas las noticias, cómo tú manejas tu vida. La gente, los niños se dan cuenta de lo que tú realmente has creído. Por eso estuviste preocupado, mortificado durante el COVID. Tus hijos entonces fueron ¿qué? Mortificados y preocupados durante el COVID. Pero como tú sabes que Dios está en control, que tú tomas
todo con cuidado. Tus hijos te están ¿qué? Viendo. Y cuando tú glorificas a Dios en medio de cualquier situación en tu vida, eso es exaltar a Dios. Parece mentira que a veces nos volvemos más emocionales y motivados cuando nuestro equipo mete un gol. ¿Okay? Que cuando Cristo cambia a alguien. Estábamos preocupados en la campaña de presidencia antes si nuestros familiares iban a poder entrar por la bendita pared que iban a construir, que Trump quería construir. Pero no nos preocupamos de igual manera si ellos estaban entrando en el cielo. Dice, glorificaban y alabando a Dios tenían favor con todo el pueblo. Y todo el pueblo es todo. Cristianos o no cristianos. Y el Señor añadía cada día Día a la iglesia los que vienen de qué? De ser salvos. Es tu vida una vida que glorifique, que exalte a Dios. su misión continúa hoy día. Contigo y conmigo. Somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. We are el pueblo de Dios. Eres tú, estás viviendo entonces su misión. ¿Entiendes? Tu parte, porque la misión de Dios se va a llevar a cabo Como quiera. contigo o sin ti. Pero ser parte de lo que Él quiere hacer que en nuestras vidas. Entonces, Él creó la iglesia como que, como su familia. Él nos sacó de enemigos a hijos. ¿Para qué? Para servirle a Él. Somos herederos. Y nos ha equipado con todo lo que nosotros ¿qué? Necesitamos para cumplir su misión. Y su misión la vimos que en Apocalipsis al principio. ¿Por qué? Porque Él es digno. He is worthy. Aún Él usa nuestros pecados. En Génesis 11. Cuando el pueblo trató de alcanzar y llegar a Dios. Y digo, esto es increíble. El jueves en la mañana, esta era mi introducción y parte de mi conclusión. Y fue exactamente lo que una misionera que está en México traduciendo. Porque la hermana Valeria dice, se copió, no. Increíble, se lo compartí al pastor Ignacio, Que estaba en el almuerzo conmigo. Increíble como lo que Dios está haciendo. porque Él dividió, los confundió, les dio diferentes idiomas. Pero al final, cuando Él venga y estemos glorificando, todas esas lenguas se van a unir. Pero no es para construir una torre para llegar a Dios, es porque Cristo vino a nosotros para alabar y glorificar y exaltar su nombre. Ese es su llamado para nuestras vidas. Hechos capítulo 2, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Donde Dios un día trajo confusión, hay con el evangelio trajo ¿qué? Claridad. Y los que no conocen a Cristo están confundidos. Y en nuestro trabajo llevarle ¿qué? El evangelio a todas aquellas ¿qué? Personas. ¿Y por qué estaban? Porque los oían hablar en su propia ¿qué? Lengua. Y estaban atónitos y ¿qué? Y maravillados diciendo, mira, estos no son los galileos que todos hablaban. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? Este no es el lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Poncio y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí recientes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras propias lenguas. ¿Las maravillas de quién? De Dios. Las lenguas no se hicieron para hablar tonterías. Y está hablando aquí de idiomas. No es de un lenguaje angelical, sino básicamente es para que vean las maravillas de Dios. Entonces el único que puede enseñar las maravillas de Dios somos nosotros. Somos su pueblo. Los que realmente conocemos y vivimos para Él. Podemos exaltarlo, no importa lo que esté ocurriendo en nuestras vidas. Y estaban atónitos, perplejos, diciéndonos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Y algunos estaban haciendo burla, estos están borrachos. Y el apóstol Pedro, sí, el que negó a Jesucristo,
se paró en pie y dijo al sola voz diciendo con los 11, aquellos 11 que se habían ido, o 10 y después vino, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, sea notario oír mis palabras. En el versículo 22, varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendisteis y mataste por manos de los inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó y soltó los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este fue el mismo Pedro que Dios impactó. Dice: pastor, pero es que yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir. Pues díganle esto mismo: que el Cristo, Hijo de Dios, vino, que fue crucificado y fue enterrado, pero en la muerte lo pudo detener, y el que regresa por nosotros, a él sea la gloria. Entonces yo me pregunto, nosotros que hablamos un idioma que la gente puede entender, comprender, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, y ahora mismo mi hijo está en un lugar en Asia que no puedo mencionar porque es peligroso para su propia vida predicar el evangelio. Y me dice: papi, su primera petición es: ora, porque el lenguaje se me está haciendo ¿qué? Difícil. Él no me está siguiendo porque está dispuesto a ir a una parte del otro mundo que no conoce del digno Cordero de Dios y aprender otro idioma donde él puede irse a un país hispano y se le va a hacer mucho más fácil con el español, porque eso es donde Dios lo ha enviado. Y tú y yo a veces tenemos miedo de hablarle a alguien nuestro propio ¿qué? Idioma, porque un día leeremos y estaremos en Apocalipsis 7 diciendo lo mismo: toda lengua, toda nación va a cantarle al Cristo exaltado. ¿Y sabe lo que sería bonito? Que usted pueda mirar alrededor y decir: wow, aquella persona yo compartí el evangelio. Usted no va a saber cuando usted lleva a alguien a Cristo. Usted no llevó una familia a Cristo, usted llevó una herencia a Cristo. Y yo no conozco a la persona que en las calles de Nueva York le predicó a este puertorriqueño que medía 5'5", si acaso, que pesaba como 130 libras. Ay, papá. Y yo no me acuerdo ni sé quién es la persona que en las calles de República Dominicana le predicó y le habló de Cristo, pensando que a lo mejor no hubo ningún resultado. Pero hoy en día su nieto está en el sur de Asia proclamando el evangelio, porque entendió cuál es tu misión. Esa es nuestra misión. Y no todos podemos ir a Asia. Dios nos llama a todos lugares, pero ahí donde tú estás, you are the church, you are the mission. Tú eres la misión, tú eres el capellán, tú eres la persona encargada donde tú estás, en tu familia, y no hay plan B. Y por eso si cantamos gracias, decimos que en el digno decir: Señor, gracias, pero entonces vivir una vida de gratitud por lo que Él hizo por nosotros y nuestra responsabilidad. Padre, te pido por cada persona que está aquí. Entonces gracias por ello. Sea en este lugar alguien que no te conoce de una forma real o personal, que seas tú hablando a su corazón, para que cuando nos levantemos y cantemos pueda hacer esta oración y decir: Señor, gracias por morir por mis pecados, te entrego mi vida. Pero mientras cantamos gracias, yo no sé lo que Dios te ha dicho a ti, aún no mis propias palabras. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero si Dios ha puesto algún familiar en tu corazón que no te conoce, y si Dios te ha dicho, tienes que decirle: Señor, perdóname, porque no te he glorificado, no te he exaltado donde yo estoy, donde tú me tienes. El altar va a estar abierto y nos ponemos de pie para decirle: aquí estoy, Señor, como Isaías hizo. Envíame a mí. Ya tú eres un enviado. La pregunta es reconocer donde tú estás, qué es lo que Él quiere hacer en tu vida, porque esa es tu misión. Todo cristiano es misionero. La pregunta sería: ¿qué tipo de misioneros estamos haciendo? Abrimos el altar aquella entre tú y Dios, en la oficina de Dios, pero le cantamos: ¿qué?
Gracias y Él es digno. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Tú eres digno, 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 digno Señor. Digno, digno, digno Jesús. Y digno, 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 digno Señor. Digno, digno, digno Jesús de mis gracias y gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús, una vez más. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Padre, te alabamos, te damos honra y gloria. Tú eres merecedor de todo. Gracias por quien tú eres, Señor. Antes de despedirnos, aquellos